Dos minutitos, doctor, y empezamos. Por supuesto, no hay problema. Bien, buenas noches y bienvenidos. Estamos proyectando a un salón de 40 alumnos. El día de hoy tenemos un webinar muy interesante denominado Los sistemas de seguridad en las transacciones inmobiliarias a cargo del notario de Lima, el doctor Marco Antonio Pacora. Doctor, tenemos 45 minutos. Muchas gracias por la invitación. Muy agradecido a la Universidad Norbert Wiener y a todos los que han hecho posible esta presentación. Me preguntaban qué tema podría compartirles a ustedes, estudiantes de Derecho, que no esté o no forme parte directamente de la currícula de la universidad. Entonces, cuando uno estudia, por ejemplo, derechos reales, derecho a los contratos, responsabilidad civil, entonces uno los ve de manera por estancos. Es decir, cada parte yo voy aprendiendo de cada uno de ellos. Ya cuando uno analiza el tema en la realidad, tiene que conjugar todos los conocimientos que uno va teniendo a lo largo de la carrera. Por eso me he permitido, y les voy a compartir este Power. Denme un segundo. Me informan si se ve de la manera correcta. Ese Power sobre la seguridad jurídica en el mercado, los sistemas de seguridad en las transacciones inmobiliarias. Me parece que es un tema siempre relevante. Y este tema, ya sea a nivel personal o a nivel profesional, siempre van a tener que manejarlo sí o sí. No, yo me voy a especializar en lo penal. Muy bien, pero pueden haber ilícitos provenientes de una compraventa. No, yo me voy a especializar en laboral. Sí, pero cuando necesites embargar una casa para poder garantizar el pago de la indemnización por despido arbitrario, pues necesitas saber cómo buscar dónde está determinado inmueble que pueda garantizar el nombre de la empresa y se pueda pagar. Me voy a especializar en el tema civil, necesariamente tienes que manejar esto. Me voy a especializar en el tema corporativo, que es mayor tema con el tema de las empresas, con el tema de dónde van a funcionar la industria, el comercio, etc. En todas las ramas siempre van a necesitar un tema clave, que es la parte inmobiliaria. Y cómo hay que dar o dotar de seguridad a las transacciones que uno realiza en el mercado. Por eso, cuando uno ve la regulación legal,
nosotros tenemos tres ámbitos que tenemos que tener en cuenta. El ámbito de la regulación de los bienes, ustedes lo ven, derechos reales, ¿no es cierto? ¿Cuál es un bien mueble, cuál es un bien inmueble, ¿no? ¿Cuáles son los bienes intangibles, etcétera? Entonces, todo eso se estudia dentro de, en el mercado se ve como los bienes, como aquellos eh, cosas escasas que necesitan asignársele una titularidad. Todo bien que se maneja en el mercado tiene que tener un titular. Luego tenemos a los contratos. ¿Cómo muevo ese bien en el mercado? Pues solamente a través de los contratos. Los acuerdos de las partes hacen que uno pueda asignar un mayor valor de una persona a otra. Es decir, si tú valoras tu casa en 100 y hay otra persona que quiere tu casa en 110, si se ponen de acuerdo se va a asignar este mejor valor para el mercado de este 100 a 110. Y eso se realiza necesariamente a través de contratos. Ustedes van a ver las diferentes modalidades en donde uno transfiere una propiedad, que puede ser compra-venta, permuta, a título gratuito, donación, dación en pago, etc. Y tenemos el tema vinculado a la responsabilidad civil. Y la responsabilidad civil contractual y la responsabilidad civil extracontractual. Básicamente, cuando uno incumple un contrato, estamos en la responsabilidad civil contractual. De la misma manera, también existe responsabilidad penal, porque si yo cometo un ilícito penal en el mercado, es necesario que el Estado regule todas las situaciones para una mejor convivencia de las personas. Entonces, miremos al mercado bajo estas tres grandes pilares: los bienes, los contratos y la responsabilidad civil. ¿Qué se busca en realidad? Nosotros buscamos normalmente optimizar nuestros recursos. Es decir, nosotros buscamos en el mercado qué cosa adquirir, cómo adquirirlo, cómo tener una titularidad que no pueda ser atacada, que no nos engañen. Necesitamos tener certeza de que estamos adquiriendo un bien. Y necesitamos asegurarnos en todas las etapas de lo que va a ser una adquisición inmobiliaria. ¿Cuál es la realidad en el Perú en relación a las transacciones inmobiliarias? Bueno, en primer lugar, tenemos que ser claros. En el Perú no hay una protección total de los bienes inmobiliarios. No hay mayor problema en el Perú que la asignación de la titularidad de cada uno de los bienes. Ustedes vean en la foto que yo estoy proyectando. Personas que están en una ciudad que tiene probablemente una mayor titularidad en donde se ven los edificios y una probable menor titularidad en aquellos en donde se denominan barrios populares, asentamientos humanos, etc. Y el grado de protección entre una y otra radica en que el Estado tiene que darnos las herramientas adecuadas para que todos podamos tener una protección total de los bienes inmobiliarios. Existe en el Perú una gran cantidad de normatividad inmobiliaria. Es decir, no es solo lo que uno ve en el Código Civil, ¿no? En el Código Civil te dan las reglas generales, pero por cada tipo de predio puede haber una regulación especial. Entonces, eso dificulta hacer un estudio correcto de cómo se protege adecuadamente un bien inmueble. No todos los bienes inmuebles se encuentran registrados. Eso quiere decir que no están en el mercado, sí están en el mercado, pero tienen un menor valor porque no hay una certeza de con quién estoy contratando y si estoy contratando bien, si mi adquisición no vaya a ser refutada por un tercero o por un verdadero titular. Esto mucho radica también en el tema
de cómo eligieron en el Perú ver el modo de adquisición de los inmuebles. Nosotros tenemos el solo consenso, el artículo 949 del Código Civil, establece claramente que el solo consenso transfiere la propiedad. Es decir, yo puedo transferir un bien inmueble oralmente, sí, claro que lo puedo transferir. Por ejemplo, decimos ya unos hermanos, producto de una sucesión intestada, le dicen, ah, ya, la hija menor que siempre la cuidó, ya tú te quedas con la casa. Y la hermana menor que cuidaba a los padres que ambos fallecieron, le dice, ah, ok, yo me quedo con la casa y empieza a poseer. ¿Hay una transferencia de propiedad de los otros? Sí. ¿Ha habido un intercambio? Ahí es un poco más complicado porque podría ser una división y partición, y si es a título gratuito se necesitaría la regulación establecida en cuanto a donación. Pero si hay un intercambio de dinero, dame, no sé, pues, 1.000 soles por esto para compensarnos, y sigue siendo oral, pues puede haber una transferencia de propiedad sin ningún inconveniente. Muchas de las transacciones en el Perú son oral, son de manera oral. En el interior también. ¿Cuántas veces he tenido? Yo hago muchos testamentos. Personas que tienen predios en el interior del país, en donde todo el mundo sabe quién es propietario porque se han ido dando, tanto en el trabajo como vía posesión, como sabiendo quién era el propietario, con transmisiones orales. Y eso se respeta en el interior del país. Entonces, sin documentación, imagínense ustedes, estudiantes de Derecho, que es lo mismo que pedirían, que sea por lo menos un contrato escrito, ¿no? Y sabemos que hay grados, ¿no? De tener certeza con relación a los inmuebles. Entonces, tenemos por un lado inmuebles que están inscritos en el Perú e inmuebles que están fuera del registro público del Perú. Tenemos una gran formalidad que se ha tratado de regular con normas especiales de regularización, con la intervención, por ejemplo, de COFOPRI, titulación masiva, ¿no? O de los predios denominados también rústicos, pero que se encuentran en la selva, con los proyectos especiales de titulación de tierras en provincia, que han ido teniendo un impacto en la titulación, por lo menos en la titulación inicial de los predios, tratando de salir de la informalidad e integrar esos predios hacia la formalidad. Se busca, por parte del Estado, una mayor bancarización de las transacciones. Muchas de las transacciones son mano a mano, es decir, yo tengo un efectivo y en efectivo te doy por la venta del bien. Se dan y a veces firman documentos, pero lo que quiere el Estado es que todas las transacciones se ingresen a cualquier entidad financiera y a través de la entidad financiera se pueda incorporar ese dinero al mercado de manera transparente. Tenemos también nosotros el problema del narcotráfico, del terrorismo, del contrabando, de la trata de personas, etc. Por lo tanto, un gran capital proviene de actividades ilegales. Por ejemplo, también está el combate a la minería ilegal, ¿no? La venta ilegal de oro o plata también genera dineros que están fuera del mercado, o sea, fuera del mercado financiero o bancarizado. Hay otra gran parte de bienes que, estando con un primer titular, nunca se regularizó las transferencias posteriores. Es decir, la casa está en nombre del abuelo. ¿Cuántas veces el abuelo ya murió, los papás también, y está el nieto? Por X motivo, no se ha regularizado lo que se denomina el tracto sucesivo, es decir, el orden que debe haber en las transferencias. Entonces, miren la cantidad de problemas que tiene
las transacciones inmobiliarias. No está formalizado, no se utiliza la bancarización, no todo está registrado, tenemos capitales probablemente de actividades ilegales. Si estuviera registrado, probablemente no se haya regularizado el tracto sucesivo, ¿no? Y además, porque yo no quiero siquiera pagar impuestos en mis transacciones inmobiliarias, porque las transacciones están sujetas al pago de impuestos. Entonces, estas son las dificultades que uno tiene cuando quiere ver o regularizar transacciones inmobiliarias. Ustedes como abogados no es que van a encontrar todo listo, clarísimo para hacer una transferencia del señor A al señor B. Van a tener estos problemas y ustedes como abogados van a tener que tratar de resolverlos. Entonces, la gente a veces recurre a uno mismo para hacer las transferencias, las transacciones en el mercado. Y muchas veces son engañados, no son, pierden el dinero, están a salto de mata de que si el verdadero propietario viene o no viene, y no estoy seguro que quien me vendió era el más adecuado. Entonces, la inversión que uno hace en una transacción inmobiliaria, entonces, eh, eh, es susceptible de una pérdida grande que no es solamente para él, sino es para todo el mercado en general, haciendo inseguro el mercado. Entonces, no es solamente perder la inversión particular, sino que afecta a cada uno de nosotros. En cambio, cuando uno busca expertos, es decir, voy y contrato un abogado, entonces se reduce la posibilidad de engaño, la posibilidad de error. Pero claro, el abogado no es gratuito, porque para eso están estudiando. Es una profesión en la cual ustedes van a tener que elaborar las estrategias para salvaguardar y proteger a sus clientes en una transacción. Y eso es lo que les he venido a conversar, justamente para ver cómo ustedes tienen que darle un mayor valor agregado a una transacción inmobiliaria con su expertise. ¿Quién otorga seguridad en el mercado? El Estado ha decidido que dos entidades en general, dos respuestas del derecho, son las llamadas a dar seguridad jurídica en el mercado. ¿Qué significa seguridad jurídica? Significa que necesitamos saber cuáles son las reglas de juego, necesitamos saber cómo protejo mis titularidades. Entonces, en primer lugar, se utiliza la institución notarial. Y cuando digo la institución notarial, señalo que tiene que existir por lo menos la intervención del notario público. No basta con el abogado únicamente. Y también la utilización del registro público. ¿Por qué? Porque eso me va a dar la posibilidad de oponer mis derechos contra todos. Veamos algunas herramientas legales para asegurar una transacción segura. Entonces, lo que vamos a analizar ahora es qué cosas tengo que hacer antes de adquirir un bien inmobiliario. ¿Qué cosas tengo que tener en cuenta durante las negociaciones entre el comprador y el vendedor? ¿Qué tengo que tener en cuenta durante la celebración del contrato? ¿Y cuáles son los actos posteriores que yo puedo realizar? ¿Ok? Entonces, vamos poco a poco. ¿Qué ocurre antes de adquirir el inmueble? Aquel que tiene un excedente dinerario y que está en la búsqueda de un bien inmobiliario, se necesita básicamente el poder ver cómo ubico determinado bien. ¿Cómo lo ubico? Me paseo por la zona, es decir, voy, busco, utilizo Google Maps, lo que considero pertinente. Lo busco, o antes se buscaba, por ejemplo, con los avisos de periódico. Es decir,
que alguien hacía una oferta y uno estaba atento. En el mismo periódico antes, también uno ponía busco, ¿correcto? Busco inmueble de 3.000 metros cuadrados en donde exista habilitación industrial ligera, ¿no? Para poner mi industria. Entonces, mínimo del lote debería tener 3.000 metros cuadrados. Acérquense y ofrezcan. Entonces, hay uno que busca y otro que dice, búsquenme a mí, que yo soy el que tengo el dinero. Así como existía, y uno compraba antes, el diario El Comercio, que era el que estaba llamado a hacer las invitaciones a comprar o a vender, ahora todo esto se realiza por Internet, ¿no es cierto? Y cuando uno va y busca por los grandes buscadores a donde vivir, todos los buscadores, incluyendo los buscadores de los que hacen corretaje inmobiliario, porque también tienen su cartera de clientes, uno ya va viendo inclusive con las fotos, ingresa a 3D, uno verifica. Entonces, voy buscando de acuerdo a lo que yo voy necesitando. Pero una vez encontrado el inmueble, entonces ya la situación cambia. Claro, es lo que necesito, pero ahora necesito saber si el precio refleja lo que yo voy a invertir. Como que el precio refleja lo que yo voy a invertir. Si ese inmueble de 3.000 metros cuadrados está a nombre de una comunidad campesina que regularizó, que transfirió a uno de sus comuneros y ese le transfirió de mano con un documento simple a un tercero y ese me lo está ofreciendo y me están pidiendo $1.000.000, pues obviamente no lo vale. Y no lo vale porque no tengo una cadena de seguridad que me establezca que, primero, la comunidad campesina transfirió bien, bajo sus reglas, porque los bienes, productos de los inmuebles de las comunidades campesinas, depende que si es de la costa, de la selva, de la sierra, tienen una regulación especial para hacer la transferencia a los comuneros y estos a terceros, entonces implica un estudio importante para saber si lo que estoy adquiriendo bien. Y además, esta transferencia lo tiene en un documento simple. Entonces, ¿vale que yo lo compre por $1.000.000? Pues, definitivamente, hay que ver si eso es lo que va. Entonces, ya encontré el inmueble. Lo primero que tiene que hacer el abogado, bueno, el comprador tiene que contratar a un abogado, ¿no? Y el abogado le tiene que decir, tengo que hacer un estudio de títulos. ¿Qué quiere decir un estudio de títulos? Tengo que ver si el que dice vender tiene los documentos suficientes que acrediten ser titular, registrar o titular del derecho y que me permite establecer que la compra que estoy haciendo, la estoy haciendo bien. Entonces, muy bien, la documentación, sí, imaginemos que se trata de un predio en San Borja, fue hecha por una inmobiliaria, verifico la inmobiliaria, hubo una independización del lote, o sea, hubo una lotización, ese lote se lo adjudicaron al señor A, el señor A lo transfirió por escritura pública al señor B, el señor B al C, y el C es el que me está vendiendo. Y todo eso está en el registro público. Genial, excelente, muy bien. Primer paso. No está registrado, situación distinta, pero no está registrado ese lote, pero sí que está en uno de mayor extensión, porque esto está ubicado en Lurín y que estamos cambiando de zona rural a zona urbana, entonces tenemos la habilitación urbana en trámite en la municipalidad, pero yo sí tengo mi derecho adquirido como acciones y derechos, es decir, soy copropietario y te voy a vender un porcentaje. Ok, analicemos la documentación, a ver si amerita. Entonces, ese es el trabajo que tiene que ir haciendo el abogado. Verificación correcta de los títulos que se tienen. Muy bien, documental.
Pero necesariamente en el Perú necesitamos ver que también exista una posesión clara del transferente. ¿Por qué? Si se acuerdan los que han llevado derechos reales, existe una institución denominada prescripción adquisitiva de inmuebles. En el tema de la prescripción adquisitiva de inmuebles, por el transcurso del tiempo, yo puedo pedir al Poder Judicial o al notario en casos especiales la posibilidad de que se me reconozca como propietario porque han pasado determinada cantidad de años en correcta posesión pública pacífica, ¿no? Y a título de propietario frente a todos. Entonces, 5 años con justo título, 10 años sin título, ¿no? Ante juez o notario, y yo puedo adquirirlo. Si yo voy a ese lote de 3.000 metros cuadrados y veo que hay un tercero que no es el titular, el que está poseyendo, y está otro, tengo que preguntarle al otro a título de qué está poseyendo. No, yo soy el guardián. Ah, ya, entonces verifiquen, no tienen un contrato de guardianía, algo, porque después cuando adquiere el otro va a decir, no, yo tengo mi proceso y yo ya soy el nuevo propietario. Entonces hay que tener muchísimo cuidado en esa situación. ¿Ok? Ya, se comprueba la posesión y se comprueba que los títulos son los correctos. Ahora tengo que evaluar físicamente el inmueble. ¿Cómo que físicamente el inmueble? Me están vendiendo 500 metros cuadrados. Alguien diligente verifica, no al ojo que sean 500 metros cuadrados. El registro puede ser 500 metros cuadrados, pero puede en realidad tener menos, porque cuando normalmente alguien construye, cuando todos son lotes, alguien puede adelantarse un poco más. Ah, no, se adelantó 1 metro. Ah, no, pero 1 metro no es nada. Un momento. 1 metro al lado derecho por 20 metros hacia atrás, entonces estamos hablando de 20 metros cuadrados. ¿Cuánto está el metro cuadrado en La Molina, por ejemplo? $2.000 el metro cuadrado. Estamos hablando de 20 metros cuadrados, $20.000. Entonces, ¿vale o no vale la pena hacer una confirmación de la evaluación? Estamos hablando de áreas medidas perimétricas del bien. Ah, pero eso lo puedo conseguir de la municipalidad. Ok, tráeme otro documento en donde la municipalidad ha catastrado y ha verificado que sí tienes el metraje correspondiente. Entonces, todo eso tiene que tener en cuenta el abogado que asesora esta transacción. Necesariamente necesito saber con quién contrato. Ahora con el tema vinculado a el lavado de activos, a las transferencias de minería ilegal, uno tiene que googlear a quién está comprando, porque si no uno puede estar metiéndose en problemas, ¿no? Si en los periódicos ha salido que el titular registral lleva un proceso de lavado de activos, ¿le voy a comprar el inmueble? Obviamente que no, porque yo me estaría metiendo en ese problema. Existe ahora un área de recuperación de dominio por parte del Estado, es decir, puedo interponer medidas judiciales en donde yo puedo sacarlo de la titularidad o sacar de la posesión a quien está llevando un proceso bajo esos términos. Entonces yo tengo que saber con quién contrato, ¿no? Allá el corredor o el abogado dice, ya sí, le compramos, está bien. Ahora tengo que investigar con quién contrato para no meterme en problemas. Y obviamente necesito hacer una búsqueda de los antecedentes municipales y tributarios. Para aquellos que les gusta la parte tributaria, pues tenemos que ver cuánto voy a pagar del impuesto de cabala, cuánto voy a pagar
o cuánto va a pagar el vendedor por impuesto a la renta de la segunda categoría. Tenemos que ver el pago del impuesto predial, si pagaron todos los demás impuestos que pudieran haber, ¿no? Arbitrio, por ejemplo, ¿no? Y si están al día. Ahora, y como lo vamos a ver en un instante, cuando se hace la actuación notarial, se pide, por ejemplo, una constancia de no adeudo a la municipalidad. Entonces, hay que ir manejando toda esta información. Y ahí estamos solo en la búsqueda y cuando hemos encontrado el inmueble, ¿correcto? Entonces, tenemos esa situación. ¿Qué herramientas voy a utilizar antes de adquirir el inmueble? Pues necesariamente el registro público a través de las partidas registrales de los bienes que están inscritos, ¿correcto? Los bienes que están inscritos, me voy al registro público y el registro público tiene en cada uno de los inmuebles la historia legal, ¿no? La que se ha publicitado contra todos. Ahí. También podría ser búsquedas catastrales, ¿no? Señor, yo quiero comprar solo la posesión porque sabemos que tenemos problemas todavía de regularización, pero sí quiero comprar. Bueno, entonces, antes de que usted compre, verifique bien, o que no esté inscrito nunca ese bien, o si está en uno de mayor extensión. ¿Pero cómo hago eso? Bueno, traiga su plano con coordenadas UTM y lo enviamos al registro para que el registro haga una búsqueda catastral de acuerdo a la ubicación del inmueble para ver dónde está. Esa es la herramienta que también tiene, ¿no? Todo abogado, toda persona en general. Y obviamente la búsqueda municipal, ¿no? Necesito saber, yo estoy buscando para comercio zonal, entonces no, es solamente para comercio minorista, no puede ser, no está con esa zonificación correcta. Entonces, ¿para qué lo compro? No, yo estoy comprando para poner un edificio de 20 pisos. No, la altura máxima es de 5 pisos. Entonces, ¿para qué lo estoy comprando? ¿Dónde está mi abogado que no fue y verificó y pidió los parámetros del inmueble? No, ¿saben qué? Esto es, yo quiero aumentar un tercer piso, ¿no? No quiero hacer un edificio, pero quiero aumentar un tercer piso. Y el parámetro te dice, no, solamente puedes tener estos 2 pisos. No quiero dividirlo en 2. No, pero el lote mínimo normativo es 180 metros cuadrados. No puedes dividirlo de 300 metros a cada uno 150. Pero eso no me dijo el abogado. Un momento. Ese es el tema de hacer un buen estudio de toda la documentación correspondiente antes de adquirir o hacer una transferencia inmobiliaria. Y eso que estoy dejando algunos puntos porque tenemos poco tiempo. Ahí ustedes pueden ver la declaración jurada de los impuestos, etcétera. Pero normalmente con lo que ustedes se van a encontrar es que tenemos que regularizar muchas situaciones. Por ejemplo, el inmueble tiene lo que denominamos unidad de registro o partida registral, la tenemos determinada, este es el documento. ¿Okay? Pero está el nombre del abuelo, como dijimos hace un momento. ¿Y cómo vendo? Bueno, tenemos que hacer y tenemos que regularizar por sucesión intestada, o sea, lo que ha hecho testamento, testamentaria, la cadena de transferencias. Entonces, antes de vender, probablemente tenga que subsanar las sucesiones intestadas. Luego, sí, es el bien, todo está perfecto, pero sabes que hay un error en el nombre, o le faltó un nombre en la partida registrada. Entonces hay que hacer la rectificación o correcciones de nombres. No que cuando lo compró, como antes en el Perú, todavía hay muchas personas que se dicen solteras, pero que en realidad están casadas. Y cuando lo compró, estaba casado, pero como utilizó su DNI de soltero, entonces dice soltero. Pero en realidad es social, es un bien social, no está sujeto a un régimen de sustitución de patrimonios o de separación de patrimonios, y por lo tanto necesito regularizar y tengo que hacer una rectificación de la calidad del bien.
¿Sabes qué? Acá dice como nombre del inmueble, lote 1 de la calle, de la manzana B de la calle A. La calle A ya no existe. Se trata de calle Jacinto Guerrero, 181, y entonces yo tengo que arreglar la nomenclatura, que ya no es calle A, sino que es Jacinto Guerrero, y la numeración, que antes era lote, ahora es 181. Tengo que regularizarlo. En los temas de jurisdicción, y ahí hay que tener mucho cuidado, hay algunos distritos que no en todas las partidas regularizaron, por ejemplo, lo que es Urquillo, antes era San Borja, o aquellos que tienen conflictos, Chorrillo Surco, San Isidro Magdalena. Y entonces, ¿por qué es importante esto regularizar? Porque esto me va a permitir dar mayor valor al inmueble o ver los temas a quien claramente les tengo que pagar los impuestos, ¿no? Las rectificaciones de las áreas linderas y medidas perimétricas, como conversamos hace un momento. Si, por ejemplo, estamos dentro de una comprando en playas, por ejemplo, y se necesita la autorización para determinadas cosas de el usufructo de los estacionamientos, y eso lo da la Junta de Propietarios y no está regularizada. Pues bueno, hay que ver el tema de la regularización, o el departamento está ahí, los papás son dueños y han hecho 4 departamentos, pero no están independizados. Tengo que hacer el reglamento interno, independizar, porque yo quiero adquirir solamente el tercer piso, con el estacionamiento 2. Entonces tengo que regularizar. Y por último, yo siempre he estado poseyendo, acá tengo mis documentos, me falta uno intermedio, vamos al notario, vamos al juez a regularizar vía prescripción adquisitiva. Entonces, como ven, el tema es, en el Perú, un tema complejo. ¿Ok? Y ahora estamos todavía en el tema de antes de la búsqueda. Imaginemos que ya están todos los papeles perfectos. ¿Y ahora qué hago? Muy bien, vamos a las negociaciones. Y para separar el inmueble y que no se ofrezca a un tercero, puedo tener algunas situaciones. Te doy un pago de adelanto del precio. Hago un contrato casi definitivo donde te estoy pagando un adelanto del precio. Otro dice, no, ¿sabes qué? Yo no quiero todavía hacer la transferencia, ni me des un adelanto, yo quiero que me des un signo que vamos a contratar. ¿Ok? Vamos a hacer los famosos contratos de arras, que son signos en la cual las partes se comprometen a contratar. Los contratos preparatorios, está el contrato de adopción, el compromiso de contratar, ¿no? Eso necesariamente tiene que ser por escrito, y no es que yo simplemente firme un papel cualquiera, sino que lo recomendable es certificar la firma de quien lo hacen, y además, como hay un traslado de precio, debería estar bancarizado ese adelanto o pago a cuenta o esa señal o esa seña. Quien incumple un arras, pues tiene la obligación de doblarlas en vía de indemnización de la parte que no cumple. Entonces, durante las negociaciones tenemos eh, herramientas previstas para llegar a un buen término en la adquisición de los inmuebles. Ya tenemos el signo, o simplemente decimos, ya, te voy a comprar el inmueble. Y ahí entra el abogado otra vez y dice, muy bien, te voy a elaborar un contrato de compraventa. Y lo peor que puede hacer un abogado es hacer un control copy, como control copy. Claro, copia de un modelo de compraventa. Cada caso es todo, que la mayoría son las que son la actuación del Código Civil de remisión, ¿no es cierto?
Yo en un contrato de compraventa no pongo todas las cláusulas o todas las situaciones previstas en el Código Civil. Yo remito varias de las cláusulas a las reglas generales previstas en el Código, que por defecto van a actuar. ¿Qué cosa es lo que tengo que hacer? Es una minuta de compraventa, en lo que cada uno tiene su parte. Y lo que yo tengo que tener en cuenta siempre, mirar fecha cierta, redactado, como hacen control copy, que una vez firmada la minuta ya transfirieron. Hay cláusulas que dicen, ¿no? A la firma de la presente transfiero la propiedad. Y todavía no han certificado firmas, todavía no han ido al notario, etc. ¿Falla de quién? Del abogado. Porque el abogado tiene que tener claro en qué momento se transfiere la propiedad. Yo necesito tener por lo menos la identificación clara de un notario de quienes están participando en un contrato. Entonces, lo mínimo que tiene que hacer es legalizar firmas. Otra situación que otorga fecha cierta, no de la veracidad ni la identidad de las partes, sino de que se ha ingresado a una notaría un contrato, es el ingreso y la generación de un número de CARDEX o un número de orden de ingreso a una notaría con el sello correspondiente de la notaría, otorgando ese sello una fecha cierta. También tenemos, ¿no? El denominado bloqueo registral. Muy bien, señor notario, vamos a hacer el contrato, ya hemos quedado en todas las partes, ya mi abogado ha redactado la minuta de la manera correcta, pero como nos vamos a demorar, yo quiero asegurarme que él no transfiera a un tercero. No, pero ya no tienes tu arras. No, el arras simplemente es una seña de que voy a hacer el contrato. Pero ya firmado la minuta, necesito asegurarme de que él no vaya a otra notaría y lo venda el mismo bien a un tercero. Solicito el bloqueo registral, que es una figura registral y notarial en donde se le pide al notario que le diga, señores de registros, aquí en mi notaría están haciendo un contrato de compra-venta. Para los que hacen entre un día o el mismo día la transacción y la escritura, no hay necesidad, entre comillas, no hay necesidad de hacerlo, pero yo recomiendo siempre, siempre que se pueda hacer un bloqueo registral. El notario va a enviar inmediatamente y el registro va a anotar hasta por 60 días una comunicación, una información al mercado indicando que se está bloqueando la partida porque van a hacer unas transferencias. ¿Cuándo surte efecto la venta? O a la firma de ese contrato o a la firma de la escritura pública. Hay que hacer una evaluación de los contratos, hay que presentarle al notario las partidas actualizadas, los pagos de impuestos, todo lo que fue recolectado, ¿no? Se le tiene que presentar al notario que va a formalizar la documentación, el pago de la cabala, la bancarización correspondiente. Entonces entendamos un poco ahora, si ya hemos visto derechos reales, la acreditación de la titularidad, hemos visto un poco de contratos, la generación del contrato de compra-venta, ¿no? Durante las negociaciones, el tema de arras, la separación, la minuta o el contrato de compra-venta, pues necesitamos tener el elemento de aseguramiento. Y eso lo da el derecho notarial como primer sistema de seguridad. ¿Cuáles son las notas esenciales para que no les voy a dar ni una clase de derecho notarial, pero sí tienen que tener en cuenta que el notario es un abogado que ganó un concurso público y en el cual el Estado, a través del Ministerio de Justicia, le dio una función pública sin ser funcionario público. Y la función pública es básicamente de dar certeza de lo que él verifica, de lo que él presencia. Entonces,
La función notarial es dar esa certificación y lo hace a través de instrumentos públicos denominados protocolares y extraprotocolares. Los protocolares son aquellos instrumentos públicos que el notario genera para conservarlos para siempre. Y la instrumentación pública extraprotocolar es básicamente, le otorga certeza, pero que el notario no lo va a conservar. Y para esto, el notario tiene varios principios notariales, entre los cuales está el de unidad de acto, el de la conservación o matricidad de la documentación. Un contrato de compraventa por instrumento público va a guardarse para siempre. Si ustedes, y quiero que revisen en sus casas, ¿no? ¿Cómo está mi casa? Mi casa tiene título, fueron a un notario, y revisen la documentación. Y ahí se van a ir dando cuenta de la importancia de la titulación, de la documentación correspondiente. Entonces, el notario con la verificación, porque da fe, lo que yo doy y digo, a mí me han presentado ese documento y han estado las personas y las personas han dicho que sí, que están de acuerdo. Eso es lo que hace el notario, porque es un tercero distinto a las partes. El vendedor tendrá su abogado, el comprador tendrá su abogado, cada uno con sus intereses. Pero cuando los contratantes llegan al notario, el notario va a decir, sí, las partes me han dicho esto y están de acuerdo y por eso han firmado en mi oficio notarial. ¿Correcto? Y entonces, ¿qué hace el notario? Evalúa la capacidad de las partes, que estén conscientes, sepan qué cosas van a hacer, que vienen con libertad, que nadie los está amenazando para hacerlo y que conocen a lo que se están obligando. Eso es lo que se genera con una escritura pública. Se evalúa la legalidad de la transacción, es decir, no es que le traen y dicen ya yo cualquier cosa incorporo a mi protocolo que ustedes lo están viendo ahí, sino que yo evalúo si amerita o no amerita incorporarlo al protocolo, ¿no? Doy fe de entrega de bienes, de llaves, de dinero, de cheques, ¿no? De los pagos que se han bancarizado, doy fe de los pagos de impuestos porque me han traído los pagos correspondientes, se han hecho el pago de la cabala, se han hecho los pagos prediales, etcétera. Informo, que es una nueva función de los notarios de hace pocos años, de las probables operaciones sospechosas de lavado de activos. Al cerrar la escritura pública, yo genero reproducciones de esa escritura, de lo que han firmado. ¿Para qué? Para que uno lo tenga en su posesión cada parte, es decir, se da un testimonio, que es una reproducción de la escritura pública, y envío los partes notariales vía telemática al registro público para que se inscriban. Y el documento se conserva para siempre. Doctor, pero usted no vive para siempre. Claro que no vivo para siempre. Los instrumentos que se generan ante el notario son instrumentación del Estado, son instrumentación pública. Por lo tanto, cuando un notario cesa, tiene que enviarlo al Archivo General de la Nación. Si yo quiero encontrar una escritura de 1905, ese notario ya no existe, ya falleció. Por lo tanto, ¿dónde está la escritura pública de ese notario de 1905? En el Archivo General de la Nación. Pues ahí siempre lo voy a encontrar. Y el otro lado, o sea, porque el notario ya me dio todo ese valor de legalidad, porque el notario ha evaluado la documentación, ha evaluado las partes, ha visto la transacción, la transferencia. Esa es una seguridad entre las partes, vendedor y comprador. Pero ahora necesito una seguridad un recolector de información para todo el mercado. Y ese es el derecho registral, lo que ustedes van a estudiar. El derecho registral me genera un sistema de oponibilidad general o erga omnes, como dice el Código Civil que debería tener, ¿no? El registro público es una creación del Estado con la finalidad de incorporar la información relevante
no toda la información llega al registro, y que con su inscripción genera ciertos efectos legales. El primero de ellos, todo el mundo conoce lo que dice el registro. No todo, pero ¿sabe qué? ¿Cómo todo el mundo conoce lo que dice el registro? Eso es imposible, claro que es imposible. Lo que se asegura con el artículo 2012 previsto en el Código Civil, que es publicidad registral, es que todo el mundo tiene la posibilidad de conocerlo. Y como tuviste la posibilidad de conocerlo, tú no puedes obviar esa información. Esa información tiene relevancia jurídica contigo. Por lo tanto, si estaba registrado y tú lo buscaste, y tú dices, yo nunca vi la partida registrada que estaba en nombre de otra persona. Pues lo siento, porque eso sí te es oponible a ti. Entonces, por eso es importante. El registrador público es el que va a evaluar de la llegada, de la conformación de este instrumento que se negoció, se firmó ante el notario y lo envía al registro. Pueden ocurrir muchas cosas. Ese mismo vendedor puede haber hecho otras transacciones o puede tener medidas cautelares que el Estado quiera o un particular quiere embargarlo y llega primero antes que la transferencia y empiezan el concurso o la oponibilidad de derechos entre derechos reales y derechos personales, etcétera. Entonces, miren la importancia que va teniendo el registro público, que es un recolector de información, un ordenador de la información y que genera efectos jurídicos contra todos. ¿Pero por qué? Porque ese registrador hace una evaluación de la documentación que llega ante él. Y si amerita y si cumple con todos los requisitos, lo va a inscribir. Y eso me va a dar la publicidad y que está salvaguardada por diversos principios registrales, ¿no? Entonces, si el notario hizo bien su tarea, aseguró esa transacción, lo envió al registro. Si el registrador también hizo su tarea, lo evaluó y vio que todo estaba correcto, entonces lo va a inscribir. Y cuando lo inscribe, entonces genera publicidad registral. Con la inscripción, todo el mundo, todos, nacionales y extranjeros, porque yo puedo acceder desde la China a la partida registral que está en Perú, ¿no? Por vía telemática, en tiempo real. Entonces yo genero contra todo el mundo, literal, la oposición de que yo soy el titular registrado. ¿Ok? Y se utiliza una presunción, que es la presunción de legitimación, en donde se presume que el titular registrado es de quien está inscrito. Que esto va a variar si el Poder Judicial me dice que no, que ese título ha sido falso, que hay prescripción adquisitiva o cualquier otra situación. En principio, uno contrata en función a lo que consta inscrito en el registro. Y además, si yo adquiero y existe un problema entre el primer vendedor, el segundo y yo soy el tercero, y luego inscribir mi derecho, estoy protegido por la fe pública registrada. Los dos primeros, legitimación y fe pública, son indispensables para salvaguardar mi derecho como adquirente. Una vez inscrito, puedo tener protección adicional. Puedo inmovilizar las partidas, porque ustedes saben que acá en el Perú, lamentablemente, han fabricado en algún momento documentos falsos para ingresar al registro. Entonces se creó una institución como la inmovilización de partidas. El registro ha creado, por ejemplo, el alerta registral si es que algo está ingresando a su partida, o yo puedo, utilizando el Código Civil, verificar y salvaguardar mi patrimonio, generando patrimonio familiar, etc. Entonces, como ustedes ven, porque este es solamente eh, un esbozo de lo que ustedes van a poder ver en relación a las transacciones inmobiliarias. Y es una invitación a que vean que lo que están estudiando como cursos, correcto, como cursos individuales, se junta en la realidad. Es necesario estudiarlos así, pero cuando ya estudien notariado, registral, y vean la conjunción de todo lo que ustedes están estudiando, los va a hacer mejores abogados. Eso es lo que quería compartirles el día de hoy
eh, y agradecido pues por esta gran y bonita invitación. Excelente tema, doctor. Ahora vamos a proceder a hacer las consultas o preguntas que tengan los alumnos. No sé si alguno de los alumnos tenga alguna consulta. Bien, parece que ha quedado todo claro en Me parece este bien. caso, doctor. Entonces, pues, damos por finalizada el webinar. Muchas gracias más bien, doctor, por su participación. Un excelente tema. De seguro ya estaremos comunicándonos con usted de repente más adelante para de repente un segundo webinar, quién sabe. Eh, A disposición de ustedes. muchas gracias. Bien, doctor, entonces, muchas gracias a todos por participar. Esto ya será hasta la próxima. Gracias, doctor. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches.